de los Estados federales que también conforman nuestra realidad europea más inmediata y están presentes en el mundo desarrollado. Y a partir de ello está la intención de este Gobierno, que es el desarrollo de la lealtad institucional. Este término fue acuñado por un Gobierno del Partido Popular a comienzos de los años 2000 y fue introducido en nuestra legislación. Yo tengo que celebrar que se haya hecho de dominio público político, ¿no? Lo verá usted que la primera vez que aparece fue con motivo del nuevo sistema de financiación autonómica que entra en vigor en el año 2002, con motivo de lo que fue la modernización del concierto económico a partir de su caducidad en diciembre del año 2001, que también tuve la oportunidad entonces de llevar adelante la negociación de la renovación del convenio del concierto, económico vigente y que es el que rige y armoniza las haciendas públicas de la Comunidad Autónoma Vasca con la hacienda del Estado de España. Fue en ese tiempo todo ello. Y a partir de ahí yo quiero manifestarle claramente que exista un cierto grado de conflictividad entre lo que es la definición a través de las iniciativas del Gobierno en lo que son competencias estatales, competencias básicas y la reserva de esas competencias en el ámbito de las comunidades autónomas o en el ámbito incluso de las corporaciones locales. Una cierta diferencia siempre la va a haber. O sea, no seamos tan ilusos de a estas alturas subir a la tribuna a decir que no va a existir esa diferencia. Esté quien esté en el Gobierno de España, en el Gobierno de Euskadi o en un Gobierno municipal. Y a partir de ello, porque eso ocurre en todos los países donde existe esa descentralización política y administrativa, existe esa conflictividad. Y es lo que da sentido a la función del Tribunal Constitucional y es lo que da coherencia, ensambla al Estado de las autonomías de nuestro país. Una cierta, diferencia. Para eso está el Tribunal y tampoco debería llamarnos demasiado la atención en términos de que esa diferencia sea resuelta en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en la doctrina del Tribunal, que es la que desarrolla nuestra Constitución. Por tanto, máximo respeto a la Constitución, máximo respeto al papel del Tribunal Constitucional, a la doctrina constitucional, máximo respeto a los estatutos de autonomía, máximo respeto a la autonomía local, que son los grandes pilares del Estado de las autonomías de nuestro país. Y dentro de ello, completo respeto al Estatuto de Gernika. Completo. No le quepa ninguna duda. Por sus obras los conoceréis. Está bien, por eso decía. Pero no es para mí un compromiso nuevo. No es un compromiso nuevo. La apuesta por el foralismo es bien contrario. Y los senadores lo conocen perfectamente. Por lo menos los que llevamos un tiempo en esta y nos hemos visto en diferentes circunstancias. Y, por tanto, no hay ninguna otra intención por parte del Gobierno y menos desde el ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desarrollo pleno de las competencias autonómicas, desarrollo pleno del Estatuto, que es consustancial a la foralidad de Euskadi. O sea que, por tanto, ahí nos encontraremos. Pero insisto en el argumento primero, senador. No confundamos lo que son las prioridades. Vamos a salir de la crisis económica y en ese sentido yo quiero decir también muy claramente desde la tribuna que para el Gobierno de España el apoyo, la coincidencia con el Partido Nacionalista Vasco en cualquier momento es oportuna, pero lo es más cuando está gobernando Euskadi y cuando están haciendo lo que tienen que hacer ahí. En primer lugar, la elaboración de su primer presupuesto de la comunidad autónoma
a partir de la elaboración de ese presupuesto de la comunidad autónoma, por tanto, comprometerse con los objetivos fundamentales de reducción del déficit público, de volver a recuperar la credibilidad y la confianza del Estado de las autonomías de nuestro país, de España. Por tanto, senador, desde esas prioridades, se le decía, podemos y debemos atender otras, sin duda alguna. Pero mi experiencia también es que cuando se mezclan asuntos no da buen resultado. Hay que ir por orden, porque ya tenemos mucho delante. Tenemos reformas muy importantes delante, desarrollándose, y hay que ir por orden, porque mezclar los otros elementos, los otros argumentos, a veces entorpecen la coincidencia en lo que es prioritario. Y en este momento, sin duda alguna, el desarrollo del Estatuto de Autonomía en los planos que usted ha indicado, había otros planos que nos faltaban también desarrollar, se los podría yo añadir. Es decir, respecto de cuestiones pendientes. Lo que ocurre es que, como esos planos hoy están mucho más subsumidos por la propia Unión Europea, pues van perdiendo parte de su sentido. Pero no vea, senador, ninguna intención política recentralizadora cuando el Gobierno declara de interés general determinadas líneas ferroviarias. Lo hace para garantizar la prestación de ese servicio público, racionalizando el uso de esas líneas de ferrocarril. Por tanto, no vea otro concepto que no ha habido ni lo hay para nada en términos de ello. Y en lo que se refiere al saneamiento de nuestro sistema de seguridad social, pues eso es lo que es absolutamente fundamental para garantizar, para consolidar las pensiones de nuestros ciudadanos en Euskadi y en toda España, que es el sentido del patrimonio de la seguridad social, como lo es de cualquier otra institución, como pueda ser la penitenciaria, en la prestación de un servicio público. Por tanto, el concepto, el sentido del encuentro político, yo le invito a que sea el de salir cuanto antes de esta crisis económica. Salida que, les he insistido en esta Cámara, no está lejana en el tiempo, no está tan lejos de nosotros, de nuestro alcance. Pero sí es importante que se vea que ocupa nuestro debate político, que ocupa nuestra preocupación fundamental, que ocupa la prioridad y el esfuerzo que realizamos todos, los grupos políticos presentes en las cámaras, y lo hace en su confrontación con el Gobierno de España, en sentido de confrontación, en sentido positivo, no de encuentro negativo, sino también de confrontar argumentos, elementos y encontrar coincidencias. Y a partir de ello podemos y debemos hablar del desarrollo del Estatuto de Gernika, encuadrarlo en el marco de la Constitución española y por tanto, hacer de España un país de convivencia, un país donde los ciudadanos, con independencia de su origen de nacimiento, se entiendan y además vean que su presente es Europa, es insertar esa España de las autonomías en Europa, compartiendo soberanía con el resto de los ciudadanos que integran los países que hoy formamos la Unión Europea, que conformamos dentro de esa Unión Europea la Unión Económica y Monetaria Europea. Senador, podemos hablar, debemos continuar hablando y desarrollando los asuntos que usted plantea, pero insisto que yo lo que les invito a usted y a lo que representa el Partido Nacionalista Vasco es que sus propuestas prioritarias se centren en los argumentos, en los asuntos para salir cuanto antes de la crisis económica. Créame que cuando nos hayamos desprendido de ese enorme dogal que supone la crisis económica, cuando podamos celebrar que nuestra sociedad tiene el impulso suficiente para superar definitivamente esa crisis económica, podemos y debemos entender de todos aquellos asuntos para que esa convivencia entre los ciudadanos de España esté garantizada en el Estado de las autonomías de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.